Vamos a terminar la tarde con un tiempo de preguntas y respuestas a aquellos que las quieren hacer. Este es el momento oportuno. Vamos a estar disponibles. Ya recibimos algunas preguntas para contestar. Y diciendo que no sabemos todo, que recién estamos comenzando, pero aquí también tenemos unos expertos sentados aquí adelante que tienen la respuesta de casi todo. Bien, I'll ask the question in English and in Spanish. Haré la pregunta en inglés y en español. The question is the parts of the body that could be affected if there were lesions of the brain or the spine. ¿Qué partes del cuerpo corresponderían tener problemas si hay lesiones en un sitio o en otro de la médula espinal? Creo que la pregunta es muy interesante porque va a mostrar un poco las limitaciones del conocimiento anatómico y funcional del territorio venoso. I think this question is quite good because there's not so much understanding and knowledge up to date about relation between topography of venous drainage and motor and sensitivity affection. Would like to comment on it? The problem is that El problema es if we have a blockage from even one side, que si solamente tenemos un bloqueo de un lado, that causes that the blood is going up to the brain back, eso produce que la sangre vaya hacia arriba, hacia And atrás, looking for another way y buscando otro lugar por donde drenar, to go toward the heart. hacia el corazón. But it means that we have increased Pero significa que hemos aumentado the pressure la presión in all of the system. en todo el circuito. So it's not Así que no es, there is no correlation no hay correlación between the site of occlusion entre el lugar de la lesión and the place of the plaque. y el lugar de la placa. So I think because those systems are very much connected. Porque esos sistemas están muy conectados. So the right side is very well connected to the left side. Así que yo diría que está muy conectado con el lado izquierdo. In most of the cases, En muchos casos, if we have a problem with outflow si tenemos un problema con la salida del flujo and increase in the pressure, y aumento de la presión, that's effect of all of the system. que afecta a todo el sistema. So we can have the leakage in some part of the system Así que en algún lugar tenemos leakage un reflujo, una pérdida, through this barrier, blood-brain barrier, por la barrera hematoencefálica, and then we can have the inflammation process y después puede suceder el proceso de inflamación leading to the plaque formation. que lleva a la formación de las placas. We have some group of patients Tenemos un grupo de pacientes which have no connection between the right and left que no side tienen ninguna conexión entre los lados derechos e izquierdo, intracraneana. venous system. El sistema nervioso intracraneano no tiene conexión de un lado al otro. And in such cases, En esos casos, we haven't checked this, however, no hemos chequeado esto, we could have the problem that the correlation between the site of the stenosis que podría haber alguna correlación entre el lugar de la estenosis and the place of the plaque formation. y el lugar de la formación de las placas. Okay. Esta pregunta es, ¿puede haber más de una intervención? Could there be more than one intervention? Yes, it's very safe interventions. We must be aware that Debemos estar atentos interventional vascular procedure que los procesos de intervención vascular
whenever they are used cuando se usan in the heart, en el corazón, in the neck, en el cuello or in the leg, o en la pierna, we can repeat this, podemos repetirlo and it's usually happen. y habitualmente pasa. It's not only the CCSVI situation No solamente la situación de la CCSVI, that we need another procedure after que the necesitamos un nuevo procedimiento después first procedure. después del primer procedimiento. Siguiente pregunta. ¿Tiene un carácter preventivo? Does this treatment have any preventive character? Yes, we Sí. think yes. We have one patient. Creemos porque tuvimos un paciente He came to us que vino with his daughter, con su hija and his daughter has the problem y yet. su hija no tiene ningún síntoma. So they didn't. She didn't suffer from MS, No tenía esclerosis múltiple, yet, but she had the same pattern of pathology in vein. pero tenía las mismas características patológicas en las venas. So as far as I know, Así que hasta donde yo sé, she decided to have this procedure ella decidió someterse a este procedimiento in Australia. en Australia. Yes, where she was from. Excuse me, I'm sorry to interrupt. It has to do with what you were talking. Esto tiene que ver con lo que estaba diciendo. Is there any way ¿Hay alguna forma? perhaps happened while the baby was in the mother's womb? Is there any way? Ya que usted dijo que esto sucedía durante la gestación, Is there any way that we can know about this? ¿hay alguna forma que nosotros pudiésemos saber? Did- Because I'm talking because of my husband and his situation. Estoy hablando por mi esposa, porque esta situación sucedió después para mi esposo, después de un accidente de tránsito. I always wonder, maybe he already had this. Pero yo me pregunto, quizás ya lo tenía y no lo sabía. If you ask him about if it's possible to check the baby during the Si usted me pregunta si es posible detectarlo en un bebé, nobody thought about nadie this todavía lo ha pensado. yet. Todavía. So we have you mentioned about the car accident. We have Nosotros tenemos, con respecto al accidente automovilístico, we had one patient tuvimos un paciente after the surgery on the neck. que después de la cirugía en el cuello, She was at the age of 60, a la edad de 60 años, so it wasn't typical age así que no era una edad típica para la aparición for MS developed. de la esclerosis múltiple, And after the surgery, she had the bypass from the y después de una cirugía de bypass subclavian artery de la arteria subclavia to the carotid artery. a la arteria carotidia. And we discovered that this bypass squeezed the vein. Descubrimos que este bypass aplastaba y comprimía la vena jugular. So after 5 years Así after que the después de 5 años después de la operation, cirugía, she has developed MS ella symptom. tuvo lesiones de esclerosis múltiple. Okay. This is a difficult one. Yes. Esto es difícil. It says, why do our neurologists, why are they against, why are so against these procedures? ¿Por qué están tan en contra los neurólogos? Dice esta pregunta. This is I think there are many reasons. Yo creo que hay muchos motivos. Some of them is Algunos de ellos seems to be unexplained. no tienen explicación. Because my opinion is that Porque en mi opinión, if we have some observation like that, which si we saw tenemos alguna observación como esa, in the case when we have the patient with MS cuando tenemos un paciente con esclerosis múltiple and MS is not able to treat right now, y hasta ahora no se puede recibir tratamiento, it's worth to check each option vale la pena ver cada opción to find the way para encontrar el camino to treat para tratar these diseases. estas enfermedades. Maybe Quizás you are in a blind corner. estamos en una esquina ciega. However, because Aún así, I've seen the result and I spoke to many porque patients after the he visto el procedure, resultado y he hablado con muchos pacientes después del procedimiento. some of them claim Algunos de ellos declaran that that it worth
this procedure what to be done in every que vale la pena hacer este procedimiento patient with the MS. en cada paciente con esclerosis múltiple. And as you can see Así como pueden ver on our numbers, con nuestros números, the numbers of patients which gain something, los pacientes que logran algo, some small improvement, aunque even, sean mejorías pequeñas, is significant. es significativa. But on the other hand, Pero por otro lado, some of the patients en algunos pacientes want to be cured totally. quieren ser totalmente Completely. curados completamente. So for this patient, Para estos pacientes, there's the risk that maybe quizás won't get what they expect no van to a have after the estar tan procedure. bien como ellos esperan después del procedimiento. For me, it's difficult to Para mí es muy difícil estimate estimar if the situation when the patient started to open the button of his shirt si la situación del paciente cuando empezó a desabrocharse la camisa after the procedure. después del procedimiento. So it is something which is very important. It's Así que es much, algo muy importante, or maybe it's not o worth quizás es un to- cambio muy chiquitito. So its decision is belong to the patient. La decisión y la referencia es del paciente. Our duty is not to say to the Nuestro, patient nuestro deber es no decirle al paciente that we have something magic que tenemos algo mágico and we can just cure y que lo vamos a curar and to help them in every situation. y que lo vamos a ayudar en cada una de las situaciones y en todas. We know that some symptoms could be improved, Sabemos que algunos síntomas pueden mejorarse, like fatigue, como la fatiga, like a problem with the balance, con problemas de balance, like problem with the cold feet and hands, con los problemas de manos frías y pies fríos, like problem with this urine bladder, probablemente con la vejiga neurogénica. and the strength of the muscles are increased. This muscle strength. La fuerza de los músculos aumenta, Okay, but pero some patients who are on the wheelchair algunas personas que están en And- una silla de ruedas and has advanced stage of this y que disease, tienen un estadio avanzado de esta enfermedad, which lasted for 20 years, que duró 20 años, those patients maybe won't succeed esos pacientes quizás no tengan un gran to éxito get significant results. para tener resultados significativos. And the question was about the neurological. La pregunta era sobre los neurólogos. I think that most of the neurologists, Yo creo que muchos de los neurólogos it's difficult to say, to estimate what is going on es in difícil saber Argentina. qué está pasando en Argentina. In Poland, En Polonia they have no idea about how these veins no tienen work. idea de cómo funcionan estas venas. And some obvious situation Y en algunas situaciones obvias which is related to veins problem, que están relacionados a problemas venosos, obvious for us. obvio para nosotros, For them, it's completely not understandable. para ellos es totalmente inentendible. I must say that Debo decir each organ in the body que cada órgano en el cuerpo need to have good inflow necesita tener buena irrigación and also outflow. y buen drenaje. If we have a blockage, Si tenemos un bloqueo, that means that this organ quiere decir que este órgano podría can't work properly. no funcionar correctamente. If you can imagine to use a tie Si ustedes pueden imaginarse usar una corbata every day during the sleep, todos when los you go días to mientras bed, duermen, I think that most of you feel weak yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, si lo durmiesen con una corbata puesta, se sentirían débiles after a week or two. después de una semana o dos. So this is what we are thinking about the problem. with Así the que outflow. esto es lo que estamos pensando específicamente con este problema.